cuenta sobre el Hospital El Salvador, que por qué no se avanzó y por qué no investigan si al final hubo corrupción de algún funcionario del gobierno. Eso sería un real combate de la corrupción, no, digamos, esta acción del desafuero, que como digo, pueda que sea legal y que tenga fundamento hacer esta persecución de este diputado por cometimiento de un delito, pero hay otros casos de los que no se está hablando, no se está investigando e incluso pues los han dejado en el olvido de parte de la Fiscalía y incluso de la misma Asamblea Legislativa, que debería de exigir al fiscal que investigue casos de corrupción que se han dado en este gobierno. Eso creo yo que habría que tener en mente sobre el desafuero. Podría hablar sobre el documento en el cual se encuentran miles de declaraciones de patrimonio que no han sido investigadas e incluso creo que son alrededor de 6.000 declaraciones que ni siquiera existen como tal. Nosotros como organización hicimos un monitoreo al cumplimiento de la obligación constitucional que tienen los funcionarios y empleados públicos de presentar su declaración de patrimonio. Recordemos que esta declaración es importante para detectar posible enriquecimiento ilícito por el ejercicio del cargo. Es decir, que yo me enriquecí porque soy funcionario, porque soy empleado del gobierno, de las instituciones públicas. Entonces, en esa medida lo que encontramos es que a la fecha hay más de 6.000 declaraciones que no se han presentado a la sección de probidad, de gobiernos anteriores, del actual gobierno, de la legislatura actual, de la anterior legislatura. Y eso es preocupante porque estamos hablando que uno de los mecanismos para detectar enriquecimiento ilícito es precisamente las declaraciones de patrimonio, porque ahí se puede medir, se puede verificar si una persona ingresó con $100,000 de patrimonio y termina con 2 millones, cuando ganaba $3,000 mensuales. O sea, es imposible que podría terminar con un patrimonio de 2 millones con ese salario, ¿ya? Entonces, eso es lo que detecta la declaración de patrimonio. No se han presentado 6.000, entonces no sabemos cuántos casos pueden estar con indicios de enriquecimiento ilícito. Pero también la sección de probidad tiene pendientes a la fecha analizar y revisar más de 15.000 declaraciones que ya les presentaron, pero que no han revisado, porque no tienen la capacidad operativa para hacerlo. ¿Cuántos de estas 15.000 declaraciones también pueden tener algún indicio de enriquecimiento ilícito? No sabemos. Entonces, si al final el gobierno, el presidente está comprometido con el combate a la corrupción, pues entonces hay que pensar cómo se obliga a estos funcionarios a que la presenten y cómo reforzamos a la sección de probidad para que investigue posible enriquecimiento ilícito. De los casos que mencionaba, inicialmente, ¿en qué fecha? Bueno, los datos que tenemos es a febrero de este año, pero tenemos casos, por ejemplo, del quinquenio 2014-2015, de 2014-2019, por ejemplo, que no han presentado la declaración. Tenemos de las legislaturas 2015-2018 todavía pendientes casos. O sea, nosotros hemos hecho una evaluación que abarca no solo el actual gobierno y la actual legislatura, sino que hemos ido más atrás para ver quiénes tienen pendientes y cuántos están pendientes de gobiernos anteriores. Y, perdón, ¿esos 600 dijo? No, 6.000. 6.000 son solo de este año. No, son de todos esos años. O sea, en ese contexto entra, me imagino, el caso del diputado de Arena, que acaba de ser juzgado por enriquecimiento ilícito. O sea, se detecta, precisamente por la declaración de patrimonio, se detecta el incremento patrimonial. Ahí donde han detectado los, creo que 400.000, más o menos. Porque, como digo, uno presenta su estado patrimonial al ingresar al cargo y luego lo presenta al salir. Y si ahí hay una diferencia que no se puede justificar, porque, por ejemplo, el caso que yo les ponía, los $2 millones, yo ingresé con 100.000, fui funcionario 5 años, gané $3,000 al mes, eso significa $36,000 al año. Ya en los 5 años estamos hablando de cerca de $250,000 que yo pude ganar en mi salario. A menos, pero ni ahorrándolo todo, yo podía tener al final un patrimonio de 2 millones. ¿Ya? Entonces ahí es donde se detecta ese incremento patrimonial y si no lo logro justificar, porque podría ser un caso de que yo tenía unos terrenos y los vendí porque se revaloraron y gané, o una herencia o me saqué la lotería, como de hecho algún funcionario en algún momento dijo, que por eso incrementó su patrimonio, porque se ganó la lotería. ¿Ya? Pero el punto es que hay casos que pueden estar ahí en las manos de la sección de probidad, pero no los han revisado. Y como digo,
le estamos dando margen a estos 6.000 empleados y funcionarios que no han presentado su declaración para que puedan, digamos, ocultar cosas, ¿ya? Entonces, como digo y reitero, si hubiese un interés real de combatir la corrupción, este tipo de medidas son las que deberían de fortalecerse e impulsarse. Su opinión sobre las candidaturas presentadas, y algunos analistas decían que hubiese sido una buena opción llevar a coaliciones, y ya en el día de ayer ya anunció el Partido del País que va a presentar otra semana su fórmula presidencial. Bueno, cada partido político tiene pues derecho de presentar su candidatura, de tomar sus decisiones respecto de si se coaliga o no, pero es un derecho de los partidos, a partir de la lectura de la realidad que hacen y sus intereses, ¿ya? Y en esa medida, pues, hay quienes consideran que por la coyuntura, lo más recomendable, lo más idóneo era una coalición de partidos de oposición para competir contra el Partido de Nuevas Ideas. Pero bueno, o sea, como digo, cada partido tiene sus intereses, tiene su visión de la realidad, y al final pues vamos a tener una oposición compitiendo cada quien por su cuenta. Vamos a ver si eso no les pasa factura, vamos a ver si esto no les afecta en el número de diputados que puedan conseguir, porque al final, digamos, el objetivo era tener controlada la llave legislativa, que ahí es donde está el asunto, tener ese control legislativo que no sabemos si de forma separada los partidos de oposición pueden tener la suficiente fuerza para ganar el número de diputados necesario y tener ese control. Pero bueno, son decisiones que toma, digamos, cada instituto político en su momento.